El reporte tributario te da la bienvenida. Diplomado. Costos aplicados a las pymes. Profesor, doctor, contador público colegiado Raúl de Jesús Martínez, Lima, Perú. Muchas gracias por adquirir nuestro curso. Empezamos en breve. Bienvenidos, estimados participantes, al curso de costos aplicados a las pymes. Soy el doctor y contador público Raúl de Jesús Martínez y en la sesión de hoy vamos a hablar del punto de equilibrio. Este es el módulo 6, pero como siempre vamos a empezar hablando de la sesión anterior donde hablábamos del costo y el gasto. Entonces habíamos dicho que el costo y el gasto tenían similitudes porque ambos eran desembolsos. Pero la orientación, el objetivo de cada uno de estos desembolsos era distinto. En el caso de los costos, estos desembolsos estaban orientados principalmente a determinar el costo de la materia prima, de la mano de obra directa, de los costos indirectos de fabricación, es decir, los costos de elaboración del producto. O también pueden ser los costos de la prestación del servicio. Entonces, aquel desembolso que está orientado a elaborar el producto o a la prestación del servicio, le vamos a llamar costo. Sin embargo, ese producto terminado o ese servicio necesita colocarse en el mercado. ¿Y cómo colocamos ese producto o servicio en el mercado? Pues a través de la fuerza de ventas. Por lo tanto, la empresa va a incurrir también en desembolsos por gastos de venta que son indispensables para el funcionamiento del negocio. Pero la venta tiene que facturarse, tiene que controlarse la cobranza. Por lo tanto, también la empresa va a incurrir en un gasto administrativo. Entonces, a estos dos grupos de gastos, tanto los administrativos como los de venta, le llamamos gastos operativos. Quiere decir que el costo y el gasto se parecen en que ambos son desembolsos. Ambos son necesarios. Pero el objetivo de esos desembolsos es distinto. Uno está orientado, repito, a la producción del bien o a la prestación del servicio y otro está orientado a gestionar el negocio, a la operatividad de la empresa. ¿A través de qué? De los gastos administrativos y los gastos de venta. Eso es lo que aprendimos entonces en la sesión anterior. Y hoy día vamos a hablar entonces del punto de equilibrio. Y para hablar del punto de equilibrio, tenemos que hablar necesariamente de esta herramienta de gestión que es el costo, volumen, utilidad. ¿Qué significa eso? Primero, estos son tres elementos fundamentales en el manejo de un negocio, sea mediano, pequeño o grande. El costo significa todos los desembolsos que vamos a hacer, sean fijos, variables, directos o indirectos, para la producción del servicio o la prestación, para la producción del bien o la prestación del servicio. Pero el volumen de esta producción es el que va a determinar finalmente la utilidad. Ese volumen tiene que garantizarnos entonces también la cobertura de todos los costos y de todos los gastos de la empresa. Entonces, el costo, volumen, utilidad es una herramienta de gestión que consiste en combinar favorablemente los costos fijos, los variables, el precio del producto o del servicio y el volumen de venta. Por lo tanto, la empresa tiene que conocer claramente estas variables. ¿Cuántos son nuestros costos fijos y variables? ¿Cuántos son nuestros gastos fijos y variables? ¿Cuánto es el precio del producto? ¿Y cuánto es el volumen de venta necesario para coberturar todos esos costos y gastos y obtener utilidad? Entonces, esta herramienta de gestión permite tomar decisiones que aseguren el incremento de utilidades. En la medida que nosotros conocemos adecuadamente nuestros costos, nuestros precios, el volumen de venta, vamos a saber cuál es la utilidad que podemos lograr en ese negocio. Por lo tanto, este conocimiento es fundamental. ¿Qué es el punto de equilibrio entonces? Lo podemos definir como la cantidad de unidades que una empresa necesita producir y vender
para no ganar ni perder en un periodo, es decir, para que su utilidad sea cero. También lo podemos definir como el nivel de ingresos donde la empresa cubre todos sus costos y gastos fijos y variables, todos sus costos y gastos operativos. Cuando la empresa entonces logra un nivel de ingresos y puede cubrir tanto sus costos y sus gastos, en ese momento habrá llegado al punto de equilibrio. Pero si la empresa no puede cubrir estos costos y estos gastos, pues simplemente va a obtener una pérdida. ¿Qué es la utilidad del negocio entonces? ¿Cómo debemos entender esta utilidad? La utilidad del negocio se muestra en un reporte contable, un estado financiero llamado estado de resultados. Como su nombre lo dice, el estado de resultados muestra entonces el resultado del periodo, el resultado del ejercicio. Y este resultado puede ser entonces una utilidad o ganancia o una pérdida. Por lo tanto, lo que vamos a comparar en este estado de resultados son los ingresos, el nivel de ingresos que logra la empresa a través de la venta de productos terminados, de la comercialización de mercaderías o de la venta de servicios. Pero la primera comparación que vamos a hacer es comparar este nivel de ingresos con los costos de las unidades vendidas, sean productos terminados, mercaderías o prestación de servicios. La diferencia entre ambos, desde el punto de vista contable, se llama utilidad bruta. Desde el punto de vista financiero, económico, se llama margen de contribución. Entonces, cuando comparamos los ingresos menos los costos directos del producto o la prestación del servicio, estamos frente al margen de contribución. Este margen de contribución además tiene que cubrir los gastos operativos, que van a incluir los gastos de administración y los gastos de venta. Una vez cubiertos, vamos a saber si tenemos utilidad o pérdida. En este caso, por ejemplo, vemos que la empresa tiene un nivel de ingresos de 100. El costo de los productos terminados que se venden, o la mercadería que se vende, o del servicio que se presta, en este caso es de 30. El margen de contribución, entonces, resulta de comparar estos dos elementos, ingresos menos costos, y eso nos da el margen de contribución, que en este caso es 70. Esos 70, en este caso, cubren los gastos administrativos que son de 20 y cubren los gastos de ventas que son de 10. Y esa diferencia representa el resultado. Y en este caso, el resultado del ejercicio del periodo es una utilidad de 40. Quiere decir que si, por ejemplo, el margen de contribución en este negocio es de 70, pero sus gastos operativos fueran de 80 o de 90 o de 100, quiere decir que la empresa, el negocio, no puede cubrir esos gastos operativos y va a ir generando pérdidas. Por eso necesitamos conocer adecuadamente el nivel de costo, volumen, utilidad. Y esto lo vamos a hacer a través de una serie de herramientas que vamos a conocer ahora. ¿Cómo hallamos el punto de equilibrio? Es decir, ¿cómo sabemos cuál es el nivel de ingresos adecuado donde la empresa no gana ni pierde? Pues lo vamos a hacer con esta fórmula muy sencilla. Lógicamente hay otras fórmulas matemáticas para calcularlo, pero vamos a lo más sencillo. ¿Cómo podemos hallar ese punto de equilibrio? Lo podemos hallar en función de las unidades que necesita producir la empresa para no ganar ni perder. Pero también lo podemos hallar en dinero. Si vamos a hallar las unidades que la empresa necesita producir y vender para no ganar ni perder, pues vamos a tener que comparar los costos y gastos fijos, lo que implica que tengo que conocer adecuadamente y correctamente cuáles son esos costos y gastos fijos en que incurre la empresa en un periodo determinado. Entonces, ¿qué cosas son los costos y gastos fijos? Lo vimos en las sesiones anteriores. Los costos y gastos fijos vienen a ser aquellos desembolsos que
no tienen relación directa con las unidades producidas o vendidas o con el nivel de producción, en otras palabras. Se mantienen en un monto igual, se pagan todos los periodos, todos los meses, ¿sí? Independientemente del nivel de producción o de venta que tenga la empresa. No hay una relación directa. Entonces, este valor, este importe que incluye los costos y gastos fijos, los vamos a dividir entre la diferencia entre el valor de venta unitario del producto menos el costo variable unitario del producto. Esa diferencia entonces representa finalmente, ¿qué cosa? Pues el margen de contribución unitario. ¿Por qué decimos valor de venta unitario? Porque aquí no vamos a incluir el IGB, como ya hemos explicado. El IGB es un impuesto general a las ventas, un tributo. Por lo tanto, nunca lo debemos incluir dentro del costo ni dentro de los ingresos de la empresa. Aquí estamos hablando entonces del valor de venta unitario del producto sin incluir el IGB. De la misma manera estamos hablando de los costos variables unitarios del producto sin incluir el IGB. Entonces vamos a aplicar esta fórmula donde vamos a encontrar lógicamente el punto de equilibrio a partir del margen de contribución. El margen de contribución entonces, como ya vimos, es el resultado de restar el valor de venta menos el costo variable. Eso es el margen de contribución. Y este margen de contribución tiene que ser suficiente para cubrir los costos y gastos del negocio, como ya lo hemos dicho. Entonces podemos obtener el margen de contribución unitario o el margen de contribución total del negocio. Cuando hablamos del margen de contribución unitario, estamos hablando de la diferencia entre el precio de venta de una unidad menos los costos variables de una unidad. Eso es el margen de contribución unitario. En algunos casos lo podemos hallar fácilmente. Pero si no, podemos hallar también el margen de contribución total. ¿Qué viene a ser el margen de contribución total? La diferencia entre los ingresos totales que obtiene el negocio y menos los costos y gastos variables de todo el negocio. Eso vendría a ser entonces el margen de contribución total. Podemos hallarlo, como vemos, entonces de dos maneras. Además, el margen de contribución nos permite conocer lo que se llama en finanzas margen de seguridad. ¿Qué cosa viene a ser el margen de seguridad? Es el número de unidades que se venden por encima del punto de equilibrio. Quiere decir que si el punto de equilibrio de una empresa son 100.000 unidades, es decir, esta empresa necesita producir y vender en un mes 100.000 unidades para no ganar ni perder, es decir, para cubrir todos sus costos y todos sus gastos del periodo. Si la empresa logra producir y vender sobre ese nivel que ha calculado de 100.000 unidades como punto de equilibrio, significa que en la unidad 101.000 la empresa va a producir ya ganancias. A partir de ese nivel. Si lo hace por debajo de los 100.000, pues va a obtener pérdida. Y eso lo vamos a comprobar con los ejercicios que vamos a desarrollar más adelante. Entonces, el margen de seguridad es tan importante sobre todo al inicio de un negocio. Y esta herramienta del costo, volumen, utilidad, del punto de equilibrio se utiliza precisamente cuando vamos a analizar la viabilidad, la factibilidad de un negocio. Un negocio que no puede cubrir entonces sus costos y sus gastos, lo único que nos va a originar es pérdida. Por eso es tan importante conocer el punto de equilibrio. Y las empresas que lo conocen pueden gestionarlo, porque el conocimiento de este punto de equilibrio pues nos va a permitir hacer ajustes dentro de los elementos, ingresos, costos directos, indirectos, fijos o variables, gastos operativos, a fin de conseguir esa utilidad.
Ese es el objetivo del punto de equilibrio y de la herramienta costo, volumen, utilidad. El punto de equilibrio, entonces, tiene que ver con el planeamiento estratégico de cualquier negocio y sobre todo con el futuro del negocio, porque lo único que puede asegurar el futuro de un negocio es la utilidad, es la ganancia, esa es la razón de ser de un negocio. ¿Qué vamos digamos, a planificar mediante esta herramienta entonces? ¿Cuántas unidades debemos producir y vender en cada periodo? Saber cuántas unidades vamos a vender o debemos vender, pues me va a permitir, ¿qué cosa? Planificar mediante un presupuesto, por ejemplo, un presupuesto económico, cómo voy a realizar la actividad del negocio. También tengo que saber cuánto es el nivel de ingresos que la empresa va a requerir para no ganar ni perder. Y finalmente, voy a aproximarme o voy a determinar cuánto es la utilidad o cuánto, a partir de cuántas unidades voy a generar utilidad. Por lo tanto, voy a saber si mi negocio es o no es rentable, si mi proyecto es o no es rentable, si ese negocio que yo quiero poner es o no rentable. Por eso es que el punto de equilibrio es una herramienta súper importante en el manejo de los negocios. Ahora vamos a analizar la siguiente situación. Confecciones Horizonte, entonces, que es el negocio que hemos puesto como ejemplo, dice que vende pijamas de polar para damas a 40 soles cada uno. Entendemos que estos 40 soles no incluyen el impuesto general a las ventas porque es el valor de venta del producto. Esta empresa sabe que para producir una sola unidad necesita ¿qué cosa? Materia prima, 8 soles de tela, 2 soles de botones y 1 sol de hilos y elásticos. Entonces, la empresa conoce cuál es el costo de la materia prima para producir una sola unidad. También la empresa conoce que para cubrir la mano de obra directa, es decir, la mano de obra que va a elaborar el producto, paga 4 soles al destajo por estas unidades que va a producir. Entonces aquí vamos a ir clasificando qué costos y qué gastos son fijos y qué costos y qué gastos son variables. ¿A partir de qué? De la definición que dimos acerca de los costos y gastos fijos y los costos y gastos variables. Pero la empresa también requiere, ¿qué cosa? Bueno, alquila un local de administración y paga 10.000 soles al mes. El gasto mensual del personal administrativo, tienen personal entonces de administración, son 55.000 soles al mes. La depreciación del mobiliario y equipo que requiere la oficina son 8.000 y los servicios básicos son 2.000. Entonces esta empresa ya identificó sus costos y sus gastos, pero todavía no ha identificado cuáles de esos son fijos y cuáles son variables. La pregunta sería entonces, ¿cuántas unidades necesita producir esta empresa para no ganar ni perder? Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora es clasificar nosotros poco a poco estos costos en fijos y variables. Vamos a clasificar entonces los costos y los gastos como fijos o como variables. Y a partir de esa clasificación, pues vamos a aplicar la fórmula. Entonces vamos a hacer uno por uno. Primero, materia prima. Para la materia prima, entonces, esta empresa requiere tela polar. ¿Qué será la materia prima? ¿Costo o gasto? De acuerdo al desarrollo del curso, hemos aprendido que el costo es aquello que está directamente relacionado a la producción del bien. Y la materia prima, lógicamente, va a ser un costo, porque además es uno de los elementos del costo. Entonces, vamos a clasificar esta materia prima, tela polar, para esta empresa como un costo. Ahora vamos a determinar si este costo es fijo o variable.
¿Qué es un costo fijo? Aquel que no tiene una relación directa con las unidades producidas. ¿Qué es un costo variable? Aquel que tiene una relación directa con las unidades producidas. Entonces la pregunta sería, en el caso de la materia prima, ¿será un costo fijo o un costo variable? Lógicamente tiene que ser un costo variable, porque a mayor producción voy a requerir mayor cantidad de materia prima. Por lo tanto, este costo será variable. ¿Este costo es mensual o es por cada unidad producida? Este costo lo hemos identificado por cada unidad producida. Es decir, la empresa gasta 8 soles de materia prima por cada unidad que produce. Vamos con el segundo detalle. Tenemos que la empresa requiere botones para elaborar la prenda. Y estos botones también son parte de la materia prima. ¿Qué será? ¿Costo o gasto? Lógicamente va a ser también un costo. Costo de materia prima. Fijo o variable, al igual que en el caso de la tela, será variable, porque tiene relación directa con las unidades producidas o vendidas. Y su costo unitario en este caso es de 2 soles por unidad. Ahora vamos a los hilos. Exactamente igual que en el caso de la tela y los botones, el hilo representa un costo del producto. Fijo o variable, también variable porque toda la materia prima es variable porque varía en función de las unidades producidas y vendidas. ¿Y cuánto es el costo de hilos y elástico en el caso que estamos desarrollando? 1 sol. Ese es el costo por cada unidad producida. Luego vamos a tener la mano de obra directa. La mano de obra directa también la hemos calculado porque la empresa paga al destajo 4 soles por cada prenda terminada. Esto es un costo, porque recordemos que dentro de los elementos del costo de producción tenemos la materia prima y la mano de obra directa. Este costo será variable, porque es al destajo. Pagamos 4 soles cada vez que el obrero produce una prenda. Pero si pagáramos el jornal diario o mensual al obrero, sin tener en cuenta las unidades que produce, pues ahí estaríamos ante un costo fijo. Entonces recuerden eso. El fijo variable tiene que ver con el concepto de si tiene relación directa con las unidades producidas o vendidas. En este caso, entonces, la empresa paga al destajo, es decir, un costo variable de 4 soles a los obreros o al obrero que elabora una sola prenda. Luego tenemos alquiler de local. En este caso, es un local administrativo, por lo tanto, es un gasto, no es un costo. Así es como vamos a definir entonces costo o gasto. Gasto porque es un local administrativo. Está relacionado entonces con los gastos de administración del negocio. ¿Será fijo o variable? El alquiler generalmente es fijo, porque lo vamos a tener que pagar independientemente de cuántas unidades hemos producido o vendido en el mes. Por lo tanto, su monto será mensual. Tenemos también personal administrativo, es decir, tenemos remuneraciones que pagar al personal de administración. Este personal genera, ¿qué cosa? ¿Un costo o un gasto? Un gasto. ¿Por qué un gasto? Porque es personal de administración. Está dentro de los gastos operativos del negocio. No forma parte del costo del producto. ¿Será fijo o variable? Es fijo. Porque el sueldo de la secretaria, del gerente general, del contador, del administrador, no tienen relación directa con las unidades producidas o vendidas. Quiere decir que si la empresa no produce nada, igual la empresa va a tener que pagar sus sueldos a estas personas. El monto mensual es 55.000 soles de acuerdo a los datos que hemos recibido. Luego vamos a tener la depreciación. ¿La depreciación de qué? Del mobiliario, de los equipos de cómputo, etcétera, etcétera, de la oficina administrativa. Por lo tanto, esta depreciación será un gasto, porque está relacionado a la administración del negocio. Fijo o variable, fijo.
Fijo, ¿por qué? Porque estamos aplicando tasas de depreciación que son lineales, es decir, calculamos una depreciación constante igual todos los meses. Si calculáramos la depreciación de otra manera, por ejemplo, en base a las unidades producidas, pues ahí cambia la historia. Ese gasto sería variable. Pero en este caso es fijo, porque va a ser un monto fijo todos los meses. ¿De cuánto? De 8.000. Luego tenemos los servicios básicos, también relacionados a la oficina administrativa, por lo tanto, también son gastos de administración. ¿Fijos o variables? Pues fijos, porque los vamos a tener que pagar todos los meses, independientemente de las unidades producidas o vendidas. ¿Y a cuánto asciende este gasto por servicio? 2.000 soles. Quiere decir que si totalizamos los gastos mensuales fijos, nos van a dar 75.000 soles. Esos son los costos y gastos fijos. Y si totalizamos el costo unitario variable, pues será 15 soles. Muy bien, entonces ahora vamos a aplicar la fórmula. ¿Cuál era la fórmula? Punto de equilibrio, es decir, número de unidades para lograr el punto de equilibrio. Dividimos los 75.000 soles que incluyen todos los costos y gastos fijos que tiene la empresa entre la diferencia del valor de venta, que en este caso es 40 soles por unidad, menos los costos y gastos variables, que en este caso son 15 soles por unidad. Es decir, vamos a dividir 75.000 soles entre 25 soles. ¿Y qué nos va a dar entonces? Nos va a dar 3.000 unidades. ¿Qué representan esas 3.000 unidades? Pues esas 3.000 unidades es la cantidad de productos que la empresa debe vender en el periodo para no ganar ni perder. Entonces, ¿qué ha hecho esta empresa? Pues ha clasificado primero sus costos y sus gastos. Luego ha determinado si estos son fijos o variables. Ha totalizado y luego ha aplicado la fórmula para hallar el punto de equilibrio en unidades. Al hallar los 3.000 unidades, representan, repito, que la empresa tiene que producir mínimo 3.000 unidades en un periodo para no ganar ni perder. ¿Podemos comprobar el resultado? Por supuesto. Comprobemos el resultado. Si en ese periodo la empresa, entonces, vende 3.000 unidades, va a obtener ingresos ¿de cuánto? De 3.000 por 40, porque ese es el valor de venta unitario de cada unidad. Quiere decir que obtendrá ingresos por 120.000 si vende 3.000 unidades. El costo de las unidades vendidas en este caso, ¿cuántas unidades han salido para la venta? Pues 3.000. ¿Y cuánto cuesta producir cada unidad? Pues 15. Por lo tanto, el costo de las unidades que vende la empresa es de 45.000. Si comparamos entonces 120.000 menos 45.000, vamos a obtener el margen de contribución de la empresa, que asciende ¿a cuánto? A 75.000 soles. Estos 75.000 soles deben cubrir entonces los gastos administrativos, que son ¿cuánto? Pues 75.000 soles, que son la suma ¿de qué? Del alquiler del local, los servicios básicos, la planilla de administración, etc. Entonces, si comparamos el margen de contribución menos los gastos de administración, en este caso, que son fijos, pues obtenemos un resultado de 0. ¿Qué hemos comprobado entonces? Que cuando la empresa vende 3.000 unidades, que es el punto de equilibrio, no gana ni pierde, porque su utilidad es 0. Vamos entonces finalmente con las conclusiones finales de esta sesión. ¿Cuáles son? Primero, que el modelo costo, volumen, utilidad busca establecer la relación entre estas variables, es decir, entre la variable costo, la variable volumen y la variable utilidad. Cuando la empresa conoce, identifica adecuadamente y clasifica sus costos en fijos o variables, puede determinar el volumen de producción y de venta que requiere para no ganar ni perder. Por lo tanto,
como en el caso que hemos visto, la empresa necesita vender 3.000 unidades para no ganar ni perder. Quiere decir que si la empresa vende 3.001 unidades, va a lograr utilidad. Pero si la empresa vende menos de 3.000 unidades, va a obtener pérdida. Y ustedes lo pueden comprobar a través del ejercicio que acabamos de hacer, cambiando, ¿qué cosa? Las cifras. Segunda conclusión, el punto de equilibrio es la cantidad de unidades entonces que una empresa debe vender para no ganar ni perder, porque la utilidad que hemos obtenido es cero. Por lo tanto, todo lo que se produzca y venda por encima de las 3.000 unidades genera utilidad. El margen de contribución se obtiene comparando el valor de venta menos el costo variable, sea del producto, en ese caso estamos ante el margen de contribución por unidad, o sea del periodo. Ahí estamos frente al margen de contribución del periodo. Y debe ser suficiente para cubrir entonces todos los costos y gastos fijos en que incurre un negocio en un periodo determinado. Entonces, hasta aquí, ¿qué hemos hecho? Pues hemos comprobado, primero, que la herramienta llamada costo, volumen, utilidad es necesaria e imprescindible para el manejo adecuado de un negocio. Que el punto de equilibrio lo podemos calcular identificando nuestros costos y gastos en fijos o variables. Y una vez determinado el número de unidades que la empresa requiere vender para no ganar ni perder, sabe perfectamente cuántas unidades debe vender entonces para generar ganancia o utilidad. Con esto, queridos participantes, terminamos la sesión de hoy. Muchas gracias. Si buscas cursos de contabilidad, encuéntralos aquí en reportetributario.com.